Cuando ustedes han sido recién nacidos, ¿su primer alimento cuál fue? Leche. ¿Rica en qué? ¿Cuál es el macronutriente que encontramos en la leche en grandes cantidades? La lactosa, que es un tipo de disacárido, un tipo de carbohidrato que lo cortamos con la enzima lactasa y se divide en dos. ¿Cómo lo hemos absorbido? ¿Recuerden ustedes? Haciendo uso de los transportadores, ¿no es cierto? Nuestro GUT 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo al sitio donde esté, ¿no es cierto? Y siempre va a ser acompañado de agua o acompañado de sodio. Eso no lo vemos acá. Cuando hablamos con respecto al mecanismo de absorción de los lípidos, estos no necesitan de un mecanismo de transporte. Pueden pasar, pero para eso nosotros tenemos que convertirlo de insoluble a soluble. ¿Quién es el que me ayuda? Este proceso llamado emulsión. ¿Quién es el que me ayuda para hacer la emulsión? Las sales biliares, en este caso que forman parte de lo que conocemos con el nombre de la bilis, que va a ser secretado en la vesícula se almacena. ¿Quién es la que la forma? El hígado es el que almacena. Por eso es que cuando nosotros tenemos un problema de presencia de grasas en heces, que la llamamos la patología por la cual encontramos las grasas en las heces, atorrea, tenemos que empezar, salud, con dos órganos para sospechar. ¿Cuáles son ellos? Uno, el hígado, y el otro es el colon, no. El páncreas. ¿Por qué el páncreas? Porque segrega el tubo pancreático, pero ahí encuentro un montón de enzimas. ¿Cuál es la que me interesa? La lipasa pancreática. Por eso que cuando yo veo atorrea, ¿no es cierto? Sobre todo después de irme a comer a esos chiquitas de 5 por un platito, de 5 soles por un platito, y al día siguiente voy y veo que tengo diarrea y veo pequeñas gotitas de grasa, tengo que estar teniendo problemas. En este caso, habitualmente, ¿por qué se da esa situación? Si hago mi descarte de hígado, no hay problema. Si hago mi descarte de páncreas, no hay problema. ¿Qué problema hubo? Ya lo vieron ayer. Los ácidos grasos pueden ser de tipo cis y pueden ser de tipo. Los que no puedo absorber son los trans. Por eso los elimino a través de la diarrea. ¿Correcto? Entonces, cuando tengo una preparación muy gustosa y me da diarrea y veo las gotitas de grasas, si el problema no es hepático o pancreático, tengo que estar viendo que han agregado productos que tienen ácidos grasos trans. Eso significa que agregaron ¿qué tipo de grasa? Ya sé que es trans, pero me refiero al producto. Cuando van al mercado, ¿qué compran cuando hablan de grasas? Uno es el aceite, la margarina. ¿Qué más sigue? También empieza con M. La mantequilla, la manteca. Y cuando están misios, ¿qué es lo último que se utiliza? Como fuente de grasas para frituras. A ver, las señoritas, no es eso que utiliza cuando están misios. En la época de Alan García, cuando no había aceite, manteca, mantequilla ni margarina, utilizábamos la grasa del pollo, también conocida con el nombre de, a ver, las señoritas que cocinan. El hecho de ser médicos no significa que no puedan cocinar algo en su casa para sus hijos o para su esposo. No, el pellizco del pollo no. Es la grasita que encontramos como tipo, en el ser humano siempre se le llama las adherencias. Pero ahí encontramos igual, pero en los animales se le conoce con el nombre de cebos. Ah, ya ven, no cocinan. Las gallinas tampoco. ¿En qué las van a conquistar? Y viceversa. Todo entra por el estómago. Pero volviendo a nuestro tema, este proceso de emulsificación se va a dar dado ¿por quién? Por las sales biliares que se encuentran dentro de la bilis. Eso va a permitir ¿qué cosa? Que lo que se encuentra muy insoluble pueda ser hidrolizado por las enzimas y poder proceder a su absorción. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Gracias. ¿Qué más decimos acá? Miren ustedes. Esto es el fundamento que tenemos cuando decimos
Cuando yo salgo de mi casa y me tomo mi taza de café con azúcar, a la media hora me da hambre. Pero cuando yo me como el fin de semana mi tacita de manzanilla, con mi pancito con chicharrón, más encima todavía mi camote frito, más mi salsita criolla, ¿no es cierto? Y algún otro producto, mi canchita, como dice acá el compañero, ¿con cuál siento mayor sensación de llenura? ¿Con solamente la taza de café y el azúcar o con todos los otros alimentos que contienen alta cantidad de grasa? Definitivamente con el segundo. ¿Por qué? Porque las grasas van a hacer ¿qué cosa? Que el vaciamiento gástrico sea más lento. Por lo tanto, voy a demorar más tiempo en tener hambre. Por eso los niños pequeños, cuando nosotros no queremos que estén pidiendo comida cada rato, a las papillas, a los purés y a las mazamorras les agregamos algo de mantequilla o algo de margarina o una cucharadita de aceite. De esa manera hacemos que el niño tenga alta fuente energética y a su vez no esté pidiendo a cada rato comida. Basta con 3 comidas en lugar de las 5 que habitualmente puedo recomendarle, siempre y cuando le agregue a esa papilla, esa puré o esa mazamorra un poquitito de aceite, mantequilla o margarina. Por supuesto que no van a echarle ni manteca ni cebo, ¿no? Por si acaso. De esa manera hago. Pero ¿cuál es el fundamento? Lo tengo acá. Tengo que secretar una hormona. Cuando el organismo consume sus grasas, un poquito de esa grasa va a pasar al intestino. Y hay receptores que estimulan para que se produzca esta hormona a nivel gástrico. Y por lo tanto, el esfínter se cierra. Y se vaya abriendo lentamente conforme se va haciendo el proceso digestivo. En este caso, conforme aumenta la secreción de ¿qué? De ácido clorhídrico. Pero ahí también tenemos un efecto negativo. El exceso de ácido clorhídrico al final genera patología denominada con G al inicio, una gastritis. Por eso es que cuando vamos a un médico y nos detectan gastritis, ¿qué nos dicen primero? Que lo primero que tenemos que disminuir es el consumo de grasas. Porque entre más grasas consumen, el alimento se queda más tiempo ahí, secreto más ácido clorhídrico y puedo complicarme a una enfermedad o patología llamada como posterior a la gastritis, siempre es la úlcera. Y por lo tanto, ¿dónde aparece el sangrado? A través de las heces. ¿Qué coloración tiene? Marrón oscuro, tipo rojo petróleo, color tipo petróleo. Diferenciarla, el color, me va a determinar de dónde viene la hemorragia digestiva. Si es una hemorragia digestiva alta o es una hemorragia digestiva baja. Si es el color que hemos dicho, hemorragia digestiva alta. Si es el color rojo vino, hemorragia digestiva baja. Y tendré que sospechar de otro tipo de patología. ¿Aceptamos? Síndrome de Crohn. Perfecto. Y tenemos un orden. ¿Cuáles son las sustancias que tienen de menor o de mayor vaciamiento gástrico a menor vaciamiento gástrico? Lo que más rápido pasa son los carbohidratos. Por eso cuando tienen ustedes una preparación, como por ejemplo, 2 tallarines, a la media hora tienen hambre, o a la hora. Pero si a ese tallarín le agrego un poco de huevo frito, ya demoro más sin darme hambre. ¿Por qué? Porque lo primero que hay es el vaciamiento de los carbohidratos, luego se vacían lo que es las proteínas y lo que más demora en el vaciamiento gástrico suelen ser las grasas. Por ese fundamento de la hormona que hace que el esfínter se cierre y que el vaciamiento gástrico se haga más lento en el ser humano. ¿Cómo digerimos nosotros nuestras grasas o lípidos? Tenemos una fase gástrica y tenemos una fase intestinal. Cuando hablamos de la fase gástrica, la emulsificación mecánica, la lipólisis enzimática, propiciada ¿por quién? Por la presencia de la lipasa gástrica, que es pequeña por si acaso, y que en el adulto no es muy significativa. Nosotros tenemos 3 tipos de lipasa: la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática. Y conforme aumenta nuestra edad, en ese mismo orden comienzan a bajar y incrementarse a la vez. ¿En qué sentido? Cuando somos pequeños, niños de pecho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Succionamos la leche materna. Y ese niñito, ¿qué es lo que hace? En su lengua, en su boca, ¿no es cierto? A través de las glándulas salivales secretamos la lipasa lingual.
Pero conforme va aumentando la edad, esa lipasa al igual comienza a disminuir. Y van aumentando la lipasa gástrica y al final comienza igual a bajar, y la que se mantiene alta ya a partir de los 5 años de edad en adelante ya suele ser la lipasa pancreática. ¿Por qué? Porque ya a partir de esa edad tenemos la costumbre, ¿qué cosa? Que el niño come lo mismo que todos nosotros, lo mismo de la olla, inclusive desde el primer año de vida. La recomendación, de 6 a 12 meses, consumir todo lo que hay en la olla, pero en base a una papilla, a un puré o algo similar. Pero a partir del año de vida, come lo mismo que ustedes, pero la única diferencia va a ser la ración. Pero a partir de los 5 años, la lipasa pancreática, es decir, nuestro páncreas, ya es casi igual que un adulto, y por lo tanto ellos ya pueden comer lo mismo que nosotros comemos. Nuestro chicharrón de pescado, embadurnado con abundante cantidad de mayonesa. Igualito, cuando lo hacemos el fin de semana. Acompañado de su canchita, pero como es un niño pequeño, no agregamos pues ninguna otra bebida del 5%, ya se sabe cuál. ¿Cierto? O alguna otra concentración. La fase intestinal la dividimos en eventos luminales y eventos mucosos. Eventos luminales, que los mencionamos acá, ¿no es cierto? La lipasa pancreática, lipasa activada por las sales biliares, la solubilización micelar, y al final se produce el proceso de la difusión. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos convertido algo que era insoluble a algo que se convierte en soluble. Y de esa manera puede atravesar la pared del enterocito. Si no se convierte en soluble, no puede atravesar la pared del enterocito. Y los eventos mucosos, que son la captación, la resíntesis lipídica, la formación de los kilomicrones y la secreción linfática. Esta parte luminal se da ¿dónde? En las paredes externas, es decir, en el lumen intestinal. En cambio, el efecto mucoso se va a producir ¿dónde? Dentro de la célula, de llamada el enterocito. ¿Por qué? Porque ahí hemos producido la captación, ingresó, se resintetizó, se formó el kilomicrón y de esa manera pasa ¿a dónde? A la linfa. Para que la linfa lo lleve a través de la arteria porta y lo pueda derivar hacia el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, ¿qué enzima encontramos? Para que esa lipoproteína se abra y pueda ser utilizado su contenido. ¿De acuerdo? LPL, lipoproteína lipasa, que es la enzima que encontramos a nivel sanguíneo y que va a romper las lipoproteínas para dejar libre a sus 3 elementos, triglicéridos, colesterol y fosfolípidos, para que puedan ser utilizados sin ningún tipo de inconvenientes. Pero cuando nosotros absorbemos grasas, solo va a pasar a través de la linfa bajo la forma de una lipoproteína, un kilomicrón, constituidos por esos 3 elementos grasos que son envueltos ¿en qué? En una capa proteica que conocemos con el nombre de la apoproteína, que de acuerdo al tipo de lipoproteína variará el tipo de apoproteína. La emulsificación, ya hemos dicho un poco lo que significa para nosotros, ¿correcto? Y miren hasta dónde debe disminuir la partícula lipídica para poder ser absorbida, menos 2 nanómetros. ¿Por qué esto? Recuerden una cosa, tenemos nuestra villosidad intestinal. Esa villosidad intestinal, ¿correcto? Tiene hasta para poder pasar moléculas de 200 nanómetros, pero a nosotros, tranquilamente, nos permite valores pequeños que puedan ser absorbidos. Y los ácidos grasos tienen este tamaño, de tal manera que son fácilmente absorbibles. Por eso encontramos que el proceso digestivo me permite absorber tanto las grasas que cuando yo quisiera a ustedes pedirle un poco de sus heces y quisiera usar qué sustancia para poder ver si hay grasas en las heces, Sudán 4, ¿correcto? ¿Habría o no habría? Si fuera una persona normal. No la encontraría. ¿Por qué? Porque el proceso digestivo me permite, al convertir algo insoluble a algo soluble, poder serlo absorbido en casi un 100%.
siempre, sin ningún tipo de inconveniente. Y el pequeño 2% que siempre sobra, hay otro ser dentro de nosotros, o células, como quiere llamarlo, pero más otros seres vivientes que forman parte de nosotros. Nuestra flora bacteriana, ellos también viven de los ácidos grasos libres, porque también tienen membranas celulares que formar, que están constituidas por carbohidratos, proteínas y lípidos. Por eso es que nosotros hacemos una simbiosis con esa flora bacteriana. Yo le doy el alimento y ella también me da. ¿Qué vitamina me da? La K. ¿Cuánto me aporta la bacteria? El dosis total de vitamina K de mi requerimiento diario me cubre el 50%, que es suficiente para que yo no tenga problemas de ¿qué? De coagulación. ¿Correcto? De coagulación. Suficiente con eso. ¿En qué casos elimino yo a mi bacteria? Una es la diarrea y la otra puede ser consumo excesivo de antibióticos, que la va a matar la flora bacteriana. Y por lo tanto, cuando yo dejo de consumir antibióticos, para devolver esa flora bacteriana que debo consumir, mis probióticos. ¿Correcto? Todo tiene su porqué. La digestión, hemos dicho que se va a dar desde la boca, el estómago y el intestino. ¿Correcto? Pero tenemos que recordar una cosa, y ya lo han visto ustedes en la parte de enzimología. Toda enzima tiene que tener un medio o las características adecuadas para poder trabajar. Así cuando ustedes van a una fiesta, si ustedes quieren decir que la fiesta es ok, ¿qué tiene que haber? Una buena música, ¿no es cierto? Una pareja agradable y un buen número de 5%. ¿Correcto? No digo qué cosa es, ya cada uno lo sabe. Igual pasa acá. Las lipasas necesitan un pH determinado. ¿Correcto? Que no va a ser ni demasiado ácido ni demasiado alcalino. Y aquí vemos un poquito del resumen de todo ello. Tenemos los eventos luminales y los eventos mucosos. Los eventos luminales en el lúmen intestinal, en la luz del intestino, y los eventos mucosos que se van a producir dentro de la, en este caso, célula llamada enterocito. Y lo que vemos acá, miren ustedes, nosotros lo que hacemos y provocamos con las sales biliares es lo que conocemos con el nombre de la emulsión de las grasas. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos emulsión? Lo que hacemos es que las gotas de grasa, en lugar de unirse, que se pueden juntar, todos hemos visto en la casa cuando llegamos y encontramos una sopita bien calientita, con pequeñas gotitas de grasa separadas, llegamos a la media hora, se enfría. ¿Cómo está esa sopa? Además de estar fría, por supuesto. Toda una cutícula de grasa, ¿no es cierto? Eso, una gota de grasa gigante, como dice acá el futuro colega. Una gota de grasa gigante que nos obliga a ¿qué cosa? Que si la consumimos, ¿qué nos pasa? Tenemos problemas digestivos, nos cae pesadez, etcétera, etcétera, etcétera. Igual podría pasar en mi intestino, pero ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Secreta para nosotros lo que son las sales biliares. ¿Haciendo qué cosa? Que las moléculas pequeñas de grasa se separen, ¿correcto? Dejando hacia afuera la parte que suele ser hidrosoluble y dejando hacia adentro la parte que suele ser liposoluble. Al dejar la parte afuera hidrosoluble, me va a permitir que actúen ¿quién? Las enzimas. En este caso, las lipasas. Y estoy convirtiendo una sustancia que es liposoluble a una sustancia que es hidrosoluble. Y lo que decíamos acá, los lípidos son moléculas muy apolares y las enzimas presentan ciertas dificultades para metabolizarlos. Para perder esta apolaridad, los ácidos grasos son emulsionados por las sales biliares en el intestino. Las sales biliares son moléculas antipáticas que se orientan en una posición espacial formando las llamadas micelas. En la parte polar queda hacia la parte acuosa, que dijimos la parte externa, y la parte apolar se orienta hacia el interior, que es la parte liposoluble. Pero aquí, ¿qué me interesa a mí? La parte externa, la parte que suele ser polar, que es la que más fácilmente va a ser atacada por la lipasa pancreática para proceder a su digestión.
Lo que decíamos acá, la concentración visceral también tiene que ser idónea. En el organismo es de 2 milimoles. Si fuese menor, los lípidos no se emulsionan correctamente y estos se excretan por las heces. Por eso decíamos que cuando hay un problema pancreático o cuando hay un problema de sales biliares, esta concentración varía y por lo tanto tiendo a eliminarla a través de las heces. Recuerden siempre que el organismo tiene la siguiente particularidad. Si algo no lo puedo digerir, puede salir de 2 formas. O sale por arriba o sale por abajo. Si es por arriba, ¿cómo lo llamamos? Vómito. Y si es por abajo, a alguien alguna vez nos ha pasado un proceso de diarrea. Porque estoy eliminando lo que mi cuerpo no puede digerir. Lo mismo vemos acá. Las gotas grandes de líquidos van a ser convertidas en pequeñas micelas. Y estas pequeñas micelas recién van a ser atacadas ¿por quién? Por la lipasa pancreática. Y lo va a degradar a su mínima expresión que yo necesito, que es el ácido graso liberados de su respectivo glicerol. Eso es lo que me va a hacer mi lipasa pancreática. Los restos, decimos, que contienen algo parecido a lo que salía de la boca, salen del estómago al intestino delgado, donde se segrega el jugo pancreático. Este jugo pancreático contiene varias enzimas, que suelen ser la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa A2. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decimos hace un momento. Cuando soy niño, mi lipasa lingual es máxima. Cuando soy adolescente o un niño menor de 5 años, mi lipasa gástrica es la que aflora. Pero cuando soy un adulto como ustedes, la que va a florecer más ya es mi lipasa pancreática. Ellos hacen como una predigestión, la lingual y la gástrica. ¿Quiénes se van a convertir en los digestores o los que van a culminar, mejor dicho, el proceso digestivo? Lo van a hacer en este caso la lipasa pancreática y la fosfolipasa A2. Porque la colesterol esterasa lo que va a hacer es ¿qué cosa? Romper los ésteres de colesterol para dejar libre solamente al colesterol. Eso es lo que va a hacer esta enzima. Que la voy a encontrar, ¿dónde? Solamente en el intestino delgado. No la voy a encontrar en mi boca, ni tampoco la voy a encontrar en mi intestino. ¿Correcto? Y por eso decíamos lo que vemos en la pizarra. Yo voy a tener 5 enzimas diferentes en el proceso digestivo. Mi lipasa lingual, mi lipasa gástrica, mi lipasa pancreática, mi colesterol esterasa y mi fosfolipasa, borren esta O que está de más por favor, fosfolipasa A2, que va a ser la que al final me va a permitir la solubilidad ¿de quién? De los ácidos grasos. Las 3 primeras me van a ayudar ¿a qué? A digerir todos mis triglicéridos a su mínima expresión, ácidos grasos. Pero ¿quién me va a permitir el paso a través de la membrana del enterocito? La fosfolipasa A2. Porque propicia que el ácido graso se convierta de un ente insoluble a un ente soluble. Y eso es lo que vemos en esta diapositiva. Vemos acá cómo la lipasa pancreática, la lingual y la gástrica llevan todos, esta es mi molécula llamada triglicérido, a mi mínima expresión, que es el ácido graso. Y como mi fosfolipasa 2 va a hacer que este ácido graso se convierta en 1-acil-2-lisofosfoglicérido, que es el mismo ácido graso, pero que es soluble. Y mi colesterol esterasa, que rompe el éster, mi radical éster, para dejar libre ¿a quién? Al colesterol para su absorción. Eso lo vemos también acá. El triglicérido, ¿no es cierto?, va a ser atacado por la lipasa pancreática a un pH determinado para convertirlo en ácidos grasos libres y monoglicéridos según corresponda. Y la fosfolipasa A2, que hemos dicho hace un momento, va a convertir el ácido graso en su respectivo lisofosfolípido, que es una sustancia que va a ser soluble para nosotros. La colesterol esterasa en colesterol correspondiente para poderlo absorber sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Dónde se produce esa absorción? A nivel de las vellosidades intestinales.
¿Qué decimos acá? Una vez que los lípidos entran en el enterocito, vuelven a formar lípidos complejos, que son los mismos que estaban en el intestino. ¿Qué estaban en el intestino? El triglicérido, el fosfolípido y el colesterol. El triglicérido lo convertí en ácido graso, lo absorbí. El colesterol lo absorbí. El fosfolípido lo absorbí. Pero ¿quién es el que se va nuevamente a resintetizar? El ácido graso nuevamente se une con su ácido graso correspondiente, su par, para unirse a un glicerol y convertirse nuevamente en un triglicérido. Por eso decimos acá que vuelven a hacer lo mismo que era cuando estaban en el intestino. Pero ahí, ¿qué pasamos? Revertimos el proceso. En la primera parte, ¿qué dijimos? Que de insoluble se convierte a soluble. Ahora nuevamente de ser soluble vuelve a ser nuevamente a ser insoluble. ¿Y podrá navegar en la sangre? Tiene que asociarse con alguien, ¿no? Digamos, entre comillas, una asociación no ilícita y no para delinquir, sino para favorecernos a nosotros. Porque lo que queremos ahora, ¿qué cosa es? Que estas moléculas sean transportadas hacia las células que lo requieren. Porque estos me van a dar 9 calorías por cada gramo que yo consumí de triglicéridos. Eso es lo que yo quiero, que me dé energía biológicamente útil, ATP. ¿A través de qué? De la beta-oxidación de los ácidos grasos y del respectivo ciclo de Krebs. Eso es lo que voy a buscar. ¿Y cómo llego a eso? Recordemos una cosa. El colesterol lo vamos a absorber en un 45% y el glicerol lo voy a poder captar en el ilio si creo conveniente y lo hago casi en un 100%. El enterocito es el que se va a nuevamente encargar de resintetizar y por lo tanto nuevamente se conforma en triacilgliceroles, 3 ácidos grasos con su respectivo glicerol. El colesterol nuevamente es esterificado para nuevamente reconstituirse y se va a unir el triglicérido, el fosfolípido, el colesterol esterificado, algunos ácidos grasos libres y van a ser envueltos por una capa proteica que se conoce con el nombre de apoproteína y en este caso la llamamos kilomicrón. Kilomicrón, ¿por qué? Porque se va a formar en el intestino. Recuerden ustedes que tenemos otros tipos de lipoproteínas. Las más conocidas para nosotros, la HDL, la LDL, las menos conocidas, la kilomicrón, la IDL y la VLDL, que son las 5 lipoproteínas que mi cuerpo va a sintetizar. De estas, 2 se van a producir en el intestino y las otras 3 las voy a producir, o sea, sintetizar a nivel hepático. Y acá vemos lo que hemos descrito gráficamente hace un momento. Vemos nosotros cómo en el lumen intestinal los triglicéridos van a ser atacados por las lipasas, se dejan los ácidos grasos libres y miren, por una difusión pasiva, automáticamente atraviesan la membrana celular sin necesidad de ningún receptor y el enterocito pasa, pero son resintetizados nuevamente ¿a qué? A triglicéridos. Se convierten en kilomicrón y bajo esta forma recién pueden pasar al sistema linfático, van a la arteria porta y recién pueden pasar al torrente sanguíneo para su distribución. Si no es de esta forma, no pasa. Igual pasa acá con el colesterol. En este caso, por acción de las sales virales, los ésteres del colesterol van a ser atacados, ¿no es cierto?, por el enzima que hemos dicho hace un momento, y el colesterol puede formar parte del kilomicrón y lo que no sea necesario va a ser eliminado y lo podemos nosotros encontrar ¿dónde? También en las heces. Lo que va a formar parte del kilomicrón lo encontramos ¿dónde? En el sistema linfático. ¿Quiénes son los que se encargan de transportar tanto estos triglicéridos que decíamos, los fosfolípidos, el colesterol esterificado y los ácidos grasos y esta capa de apoproteína? Las sustancias que conocemos con el nombre de lipoproteínas. Ellos son los que se van a encargar de transportar estas sustancias.
Pero me dirán ustedes, ¿pero por qué hay tantos tipos de lipoproteínas si al final cualquiera puede transportar? Porque eso va a depender mucho de ¿qué? De la cantidad que yo esté transportando de cada una de estas sustancias en cada lipoproteína. Por eso hablamos de la traducción del inglés al español. Lipoproteína de alta densidad, High Density Lipoprotein, ¿no es cierto? Y así sucesivamente la LDL, la VLDL, la IDL y el kilomicrón. Cada uno tiene densidades diferentes porque tienen ¿qué cosa? Porcentualmente una composición diferente ¿de qué? De los mismos elementos. Tienen lo mismo, pero la distribución interna es diferente. Y acá lo vemos. Todas tienen colesterol, todas tienen fosfolípidos, todas tienen triglicéridos, todas tienen una capa de apoproteína que puede tener sus propias variantes de acuerdo al tipo de lipoproteína. Esta lipoproteína puede tener una parte o un núcleo hidrofóbico y una parte externa o polar. En la parte interna vamos a tener al triglicérido y a los ésteres de colesterol, y lo vemos acá. En la parte interna tenemos al triglicérido y tenemos a los ésteres de colesterol. Y en la parte externa tenemos al fosfolípido, al colesterol libre y a la apoproteína. En la parte externa tenemos al colesterol libre, estas pequeñas moléculas, tenemos a la apoproteína correctamente y al fosfolípido. Parte interna, parte externa. Y ahí tenemos cómo las clasificamos. Kilomicrón, VLDL, LDL, LDL y HDL. El común de la gente siempre le llama colesterol malo y esto que le llamamos el colesterol bueno. ¿Qué vemos al final? En síntesis, entre las LDLs y las HDL. Las LDL lo que hacen es sacan la grasa del hígado y lo llevan hacia la sangre. Y la HDL hace el efecto contrario, saca la grasa de las arterias y lo lleva hacia el hígado para su procesamiento. Por eso le hablamos. Una es mala porque ensucia y la otra es buena porque limpia. ¿Correcto? Y ahí lo tenemos como lo vemos a través de un microscopio. Cada uno con su medida correspondiente. Nuestros kilomicrones, VLDL, HDL y LDL. Y aquí hemos visto, o aquí estamos viendo lo que ya hemos repetido hasta el cansancio. ¿Cómo formo el kilomicrón? Primero empiezo en el estómago, luego en el intestino, luego va pasando hacia mi enterocito y luego va a su proceso de nuevamente formación, resintetización a nivel intestinal para formar este kilomicrón. Lo mismo que hemos dicho en palabras, lo estamos viendo de forma gráfica. Estos kilomicrones, miren ustedes, van a ser degradados por ¿quién? ¿Qué dijimos que era esta sigla? La lipoproteína lipasa. Y acá la apoproteína B48 me ayuda a transportar algunas de estas vitaminas. También me va a ayudar a transportar triglicéridos y colesterol. Y el kilomicrón lo voy a sintetizar ¿dónde? En el endotelio del intestino, o sea, propiamente en mi enterocito. Esta lipoproteína lipasa lo que hace es dejar libre a quién? Al triglicérido, al colesterol que está dentro del kilomicrón, para que recién pueda entrar ¿a dónde? Dentro de la célula, para que pueda entrar a la beta oxidación de los ácidos grasos. Si no está la lipoproteína lipasa, no puede haber quien rompa la lipoproteína que está rica en triglicéridos, como es el kilomicrón. ¿Tengo otras lipoproteínas? Sí. ¿Cuáles? Estas tres más. VLDL, IDL y LDL, y no se olviden que también falta el HDL y el kilomicrón, que ya lo hemos visto. Todas también son degradadas por la lipoproteína lipasa, pero en este caso, miren ustedes, todas provienen por lo general de la LDL. El HDL, a diferencia del anterior, mayoritariamente se sintetiza ¿dónde? A nivel hepático y también a nivel
intestinal. Mientras que las anteriores siempre van a ser a nivel hepático. El HDL lo puedo sintetizar también en grandes cantidades, ¿dónde? En el intestino. Por eso decíamos que el HDL y el kilomicrón suelen ser origen intestinal, mientras que las otras, la VLDL, la IDL y la LDL, suelen ser de origen hepático. ¿Correcto? Y eso es lo que pasa. Tengo una ruta exógena de afuera y tengo una ruta endógena adentro de mi cuerpo. La ruta exógena, la grasa de la dieta, o sea, hoy día más noche que van a comer su pollito a la brasa o su pollito broster acompañado de su mayonesa, tienen una fuerte, gran dosis de grasa. Va hacia su intestino, previamente ha sido digerido por la lipasa, se convierte en kilomicrón, va hacia el torrente sanguíneo, se liberan las grasas hacia quien lo necesitan, los restos se van hacia ¿dónde? Hacia el hígado. En el hígado voy a tener mi VLDL, ¿no es cierto?, que se va a degradar, se va a ir degradando, se convierte en mi IDL, se degrada nuevamente, se convierte en IDLL para transportar la grasa hacia los tejidos. Pero en mi intestino tenía ¿a quién? A mi HDL, que va a sacar la grasa de mis tejidos y lo va a llevar ¿hacia dónde? Hacia mi hígado, que es lo que hacen todas ellas. Y acá decíamos, todas las lipoproteínas tienen los mismos componentes. ¿Cuál es la diferencia? El porcentaje de cada uno de ellos. ¿Quién es el más rico en kilomicrones? Perdón, en triglicéridos, el kilomicrón. ¿Quién es el más pobre? El HDL. Igual tenemos la composición de las aproproteínas. Cada una tiene su diferente composición. Y así como varía el porcentaje de triglicéridos, igual varía el porcentaje de colesterol, de los ésteres de colesterol y de los fosfolípidos. ¿Quiénes tienen más fosfolípidos y colesterol? El HDL. ¿Por qué? Porque limpia. Porque está sacando de los tejidos y lo está llevando ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Acá tenemos las características de las apoproteínas, ¿no es cierto?, que van a ir variando de acuerdo a qué tipo de lipoproteína voy a encontrarla. Y al final me interesa ver esto. Entiendo todo mi metabolismo. Para resumirlo, cuando lleguen ustedes con su paciente, su historia clínica, la enfermera buenamosa que tienen a un costado, que va a estar siempre atrás de ustedes, ¿no es cierto? Sobre todo en el internado, ¿no es cierto? Ya saben que están apuntes del médico, ¿no? Viene con la historia clínica y viene con su examen auxiliar. Y en el examen auxiliar, lo primero que observamos en ese tipo de paciente, ¿qué cosa es? Sus niveles de colesterol total, de LDL, de HDL, diferenciado por sexo y sus triglicéridos. Y tengo que comparar ese valor obtenido con mi valor de referencia. ¿Cuál es mi valor deseable? ¿Y cuál es mi riesgo potencial? ¿Y cuál es el valor para un riesgo alto? Ojo, no es necesario estar obeso para tener valores altos. Su compañero acá que está presente, que es sumamente delgado, ¿no es cierto? Puede ser que su contextura sea así, pero él puede tener alguna patología en el cual sus niveles de colesterol son altos, que se le llama una hipercolesterolemia familiar. Por más medicamento que le dé, su atorvastatina y lo que fuera, nunca va a bajar. Lo único que trataré siempre es de que consuma una dieta lo más bajo de grasas, en este caso, perdón, de colesterol. Eso buscaré. ¿Correcto? Recibo recibo los resultados obtenidos y lo que hago es comparar. Es fácil bajar el LDL. Lo pongo a dieta al paciente. Le doy más frutas y más verduras. Pero lo más difícil de subir es el HDL. ¿De qué formas puedo yo subir el HDL en mi paciente? De dos formas. Le tengo que hacer lo que a nadie le gusta. Ejercicio físico. Y otra cosa que a nadie le gusta. Comer. No. Secos tampoco.
Verduras tampoco. Con verduras yo bajo el LDL. Pescados. Sobre todo no frito, sino crudo o al vapor. ¿Correcto? Un cevichito con tu canchita, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin incluir, por supuesto, el 5%. O sea, el doctor ya avisó de la Si no logro, ya para terminar, que creo que es la penúltima, si no logro esto en mi paciente, o sea, los valores deseables, puedo yo observar dos cosas. O puedo encontrar un valor alto en una persona delgada, como nuestro compañero acá presente, y no lo quiero ofender, pero su contextura es así, ¿correcto? O de lo contrario, puedo encontrar una persona con estas características, donde los valores. ¿Cuál encontraré más? ¿HDL o LDL? Y por lo tanto, el colesterol estará sumamente elevado, y por lo tanto, el riesgo cardiovascular, ¿cuál va a ser? Sumamente elevado. Además, que un aporte más para el riesgo cardiovascular elevado es su diámetro abdominal. Entre más sea mi diámetro abdominal, sobre todo más de 102 en los varones y más de 88 en las mujeres, el riesgo cardiovascular es alto. En este caso, para que me dé un IMA, un infarto de miocardio agudo. ¿Correcto? O me dé un ACV, un accidente cerebrovascular. Por eso es que yo tengo que siempre, a todos estos tipos de pacientes, incluyendo al compañero, que ver que siempre se esté controlando sus valores de colesterol. Cuando somos jóvenes, no nos importa, pero cuando pasamos ya de 40, ahí es donde tenemos que tener al menos un control una vez al año. ¿Correcto? Y si tenemos una dieta balanceada, evitamos eso. ¿Correcto? Y por último, muchas gracias a todos ustedes por estar en el video.